Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo de devocional que podremos compartir hoy y los invito a que abran sus Biblias en la lectura de Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 37, de donde tendremos la reflexión. Lucas 20, versículos 27 al 37. La palabra del Señor dice: Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Acompáñenme en una oración. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que a cada hermano le quede grabada la parte de la porción que necesita, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu entendimiento y que tomemos lo que necesitamos para este día, Señor, y para llevarlo con nosotros cuando lo necesitemos, Padre. Que sea tu Espíritu el que dé testimonio de tus palabras a través de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta lectura que acabamos de hacer, nos encontramos con este grupo de personajes que ya conocemos, ¿no? Los saduceos, y de quienes tenemos referencias muy claras en cuanto a su papel en la vida durante el ministerio de Jesucristo. Recordemos que es un grupo favorecido económica y políticamente y que buscaba cada vez que tenía oportunidad hacer quedar mal las palabras de Jesús, su testimonio, su ejemplo, siempre estando ahí detrás de él, queriendo ver en qué momento fallaba o en qué momento decía algo en contra de las autoridades de ese tiempo. Y cada vez que intentaban algo contra él, Jesús siempre mostraba la misma actitud, ¿no? de sabiduría, de prudencia, de cordura, sabiendo lo que verdaderamente reinaba en el corazón de estos hombres. Y no es la primera vez que lo encontramos, incluso en este capítulo de Lucas 20, si nos vamos desde los primeros versículos, nos damos cuenta cómo en realidad estaban ahí buscando pues que encontrar algún error en lo que Jesús compartía. En el caso específico de esta porción bíblica, buscan que Jesús contradiga o piense o quede mal delante de la gente al hablar de la resurrección. Los saduceos, también recordaremos, no creían en la resurrección como tal. Ellos solo tomaban como referencia los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco, en donde no se hace alusión clara, directa, a lo que es la resurrección. Entonces, cuando Jesús toca este tema, ellos una vez más piensan que tienen la oportunidad de hacerlo resbalar. Y le preguntan, ¿no? Pues, ¿qué pasa aquí con la resurrección? ¿De qué hablas? Este argumento es casi ridículo. Pero pues decíamos, Jesús, sabiendo la intención del corazón de estos hombres, les dice, yo pienso, ¿no? Jesús ha de haber dicho, no acaban de entender.
no acaban de entender que lo importante no radica en las preocupaciones que ustedes tienen en cuanto a seguir a las leyes a las que estamos acostumbrados en este mundo, ¿no? En este caso, al hablar sobre las pertenencias de uno de los hermanos, ¿no? Y pensar a quién se la deja y a quién se la deja y que esa herencia material no se pierda, ellos dicen, entonces, ¿qué va a pasar después de que mueran todos? ¿A quién se le queda la esposa? ¿A quién se le queda la herencia? ¿A quién se le quedan los bienes? Y Jesús, yo me imagino tal vez riendo ingenuamente o dulcemente hacia él, diciendo, no entienden, las cosas importantes o lo importante no es pensar en qué va a pasar cuando ya no estemos aquí materialmente, en a quién se le quedan las cosas. Lo importante es qué va a pasar contigo, con tu esencia, con tu cuerpo, con tu espíritu. Para allá es para donde apunta esta lectura. Y Jesús, al final vemos como Él les dice, y finalmente a quién se le queden las cosas es intrascendente. Y aún ustedes que no creen en la resurrección, déjenme decirles que allí mismo Dios se manifiesta como Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo hace refiriéndose a Moisés, a quien definitivamente representaba una figura de autoridad para los saduceos. Los saduceos podían no creer muchas cosas, pero al darle valor a estos 5 libros del Antiguo Testamento, que llamamos, dicen, caray, se está refiriendo a Moisés, ¿no? Quien es una autoridad. Pero bueno, regresando entonces a este tema de la resurrección, hermanos, a nosotros también se nos cuestiona mucho, ¿no? Y sobre todo en estos momentos en que se habla mucho de la muerte allá afuera y se conmemora o se festeja o lo que quieran acerca de qué pensamos los cristianos sobre la muerte. Y creo que es una buena oportunidad para compartirles que nuestra mirada como cristianos ya no está en las cosas de aquí. Y que si bien es cierto que la muerte no es enemiga de los cristianos, no en el sentido de que estemos peleados con ella, porque la muerte es a fin de cuentas un paso, una transición que nos va a llevar a la esperanza que tenemos, de vivir con Jesucristo nuestro Señor en la gloria. Entonces, es claro decir que no es una enemiga para nosotros, es la transición. Pero aún así, la muerte tampoco tendría que ser para nosotros un motivo de castigo o de conmemorar algo, sino una oportunidad para demostrar que estamos muertos al pecado, que reconocemos nuestra naturaleza pecadora, que nos hace caer y fallar ante los ojos del Señor, porque esa es nuestra naturaleza, es la naturaleza a la que estamos en este cuerpo físico. Aunque nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu hayan sido renovados cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos esforcemos por vivir esa vida nueva, en querer dejar atrás el pecado, este cuerpo físico lamentablemente nos busca el placer, busca lo que nos haga felices, lo que nos genere tal vez un gusto efímero. Esa es nuestra naturaleza y tenemos que reconocerla. Pero también tenemos que reconocer que una vez que somos hijos de Dios, podemos resistir con mayor fuerza ese llamado al pecado o esa concupiscencia que le llamamos. Allí en Romanos 6, hermanos, también nos dice en Romanos 6:7, sí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros tenemos ya esta promesa, hermanos. Hemos muerto al pecado. En la muerte de Jesucristo en la cruz,
nosotros morimos al pecado, no por nuestros méritos, sino por su sangre, porque Él pagó ese precio por nosotros. Entonces, al vivir en este cuerpo, hermanos, tenemos que recordar que ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Él. Y si estamos diciendo que Dios es un Dios de vivos, tendríamos que dar testimonio con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestra manera de comportarnos, que somos hijos de un Dios vivo. Que si bien es cierto que tenemos angustias, enfermedades, dolor y preocupaciones, nuestra mirada ya no está puesta en las cosas de aquí. No estamos preocupándonos por qué comeremos mañana, por qué vestiremos mañana, porque sabemos que Dios es nuestro proveedor y porque sabemos que las cosas de este mundo son pasajeras. El llamado que tenemos al ser hijos de un Dios vivo es dar esperanza, dar aliento, dar consuelo, ser fortaleza para aquellos que no lo conocen, para aquellos que lo necesitan, para aquellos que tal vez en este momento en que están recordando a sus seres queridos, atraviesan por un momento de depresión, atraviesan por un momento de incertidumbre, porque ellos no saben qué les espera, porque ellos no saben qué va a pasar mañana. Sin embargo, nosotros sí lo sabemos, hermanos, y tal vez, aunque nuestro entendimiento sea corto y no alcancemos a vislumbrar claramente a qué se refiere la palabra cuando nos dice que tendremos cuerpos glorificados, no podemos saber si efectivamente será este cuerpo físico que tenemos de una manera maravillosa o increíble. No lo sabemos porque no tenemos una evidencia clara de eso. Sin embargo, sí creemos que en esa vida que el Señor nos está prometiendo, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá dolor y tampoco tendremos necesidad de regresar una vez al año o 2 veces al año por nuestra comida favorita o nuestra bebida favorita o por la flor que nos gustaba, porque todas esas necesidades corresponden a un cuerpo físico que ya no corresponde a este cuerpo glorificado ni a este momento de felicidad que estaremos atravesando ya con nuestro Señor. Estos momentos, repito, de lo que hace la gente a nuestro alrededor, veámoslo con esos mismos ojos de amor con los que Jesucristo, vio a los saduceos. Tal vez la gente se acerque a nosotros de una manera malintencionada, tal vez, pero pensemos en ellos como alguien que no tiene esta garantía, que no conoce esta promesa, y veámoslos con ojos de ternura. Pidámosle al Señor que toque nuestro corazón y que, lejos de atacar o cuestionarlos o juzgarlos, seamos capaces de compartirles esta esperanza que hay en nosotros y decir que recordamos a nuestros seres queridos, es verdad, porque también sus vidas fueron una bendición para nosotros, porque el Señor quiso que formáramos parte de una familia terrenal. Y damos gracias por lo que esas personas nos enseñaron o el amor que nos dieron. Pero damos más gracias porque confiamos en que esa gente que queremos ya está con su Señor, que ya está gozando de esa vida eterna que Él nos prometió. Y hagámosle saber a esa gente que esa misma promesa está a su disposición. Simplemente tiene que decirle sí a Jesús, tiene que decirle sí a morir a ese pecado que lo ata en este cuerpo carnal. Y tiene que decirle sí a confiar en sus promesas y decir que esta nueva vida que puede vivir y que Cristo nos ofrece es real. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues viendo nuestro testimonio, viendo lo que nosotros reflejamos, viendo que hay esperanza, que hay tranquilidad, que no nos afanamos. No estoy diciendo, hermanos, que presentemos una cara que no tenemos, o que digamos que no hay preocupaciones, porque no es así. Nosotros sabemos que igual que todos tenemos cosas pendientes que arreglar en esta tierra, pero simplemente dejar clara que son cosas que ya no deberían perturbarnos, son cosas que no deben quitarnos nuestra paz. Ya no es así, hermanos. Y pues la invitación
hermanos, es recordar también que cosas peores a estas o momentos peores a estos es lo que viviremos ya en otros tiempos, hermanos. Las cosas cada vez están más difíciles en el mundo. Al respecto de la lectura, por ejemplo, leía en alguna reflexión que cuando estemos con el Señor ya no va a haber necesidad de matrimonios, porque la finalidad de la institución del matrimonio también fue que hubiera generaciones y generaciones creciendo. Y vemos cómo en la actualidad este tema del matrimonio está siendo muy atacado o está siendo distorsionado de la naturaleza original. Entonces, hermanos, ya sabemos que los tiempos así vienen y tenemos que estar listos una vez más para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Ese es hermanos. Entonces, aprovechar este tiempo en que la gente pone su mirada un poco en la muerte y cambiarle la perspectiva, darle pues el punto correcto hacia dónde tiene que dirigir su mirada en estos días de celebración. Y la segunda, hermanos, que de verdad es un reto para nosotros, vivir nuestra vida en Cristo, como decimos, vivir esta vida cristiana a la que nos llama allí en Romanos 6, de decirle no al pecado, efectivamente nos llama a ir un paso adelante, un paso adelante. No es que despreciemos este cuerpo, insisto. Finalmente también Dios nos permite vivir en este cuerpo para tener sensaciones, el calor, la brisa, el agua, pero entender que este cuerpo algún día lo vamos a dejar y que lo que verdaderamente vamos a presentarle va a ser aquellas acciones que hayamos realizado con nuestro cuerpo. ¿Qué hicimos con nuestras manos físicamente mientras estuvimos aquí? ¿Qué hicimos con nuestros pies mientras estuvimos aquí? Si de verdad este cuerpo dio honra y gloria a ese Dios vivo de hijos vivos, de hijos resucitados, ya de hijos muertos en la carne, si verdaderamente todo lo que hicimos, hermanos, reflejó lo que el Señor hizo ya por nosotros. Entonces, es la exhortación en este día, recordar que nada terrenal, nada físico nos vamos a llevar. No sabemos tampoco cómo será la vida nueva que Él nos promete. Lo que sí sabemos, hermanos, es que es una vida abundante, es una vida plena, que tenemos que empezar a vivir con convicción desde ahora. No me resultaría lógico o creíble, hermanos, que aquí estemos viviendo de una manera y cuando el Señor nos llame a su presencia tengamos que capacitarnos para vivir de una manera diferente. Yo creo que el Señor nos da la oportunidad de que desde aquí nos estemos preparando para vivir en ese amor y en esa plenitud para cuando estemos en su presencia. Creo que para eso estamos en este mundo, en este momento. Así que, hermanos, quedémonos con esto en nuestro corazón específicamente. Estamos muertos al pecado. Somos hijos de un Dios vivo y como tales tenemos que permitir que esa gente que tal vez se acerque con una inquietud legítima se lleve de nosotros una respuesta sabia y amorosa como la que les dio Jesús a los fariseos. Y primero digan, ok, creo que mejor me hago a un lado, ya no puedo preguntarle más. Pero segunda, que al llevarse esta respuesta de esperanza y aliento, se den cuenta que no fuimos nosotros quienes hablaron, sino que fue el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que nos da vida, que proyecta gozo, que algo diferente hubo en nosotros y que fue el mismo Espíritu Santo quien les habló. Que esas sean las dos reflexiones con las que nos quedemos en esta mañana y que el Señor supla aquellas necesidades, aquellas problemáticas que en este momento nos recuerdan que finalmente estamos en este cuerpo carnal, pero con la esperanza de que esto es solo pasajeros, hermanos. Nos espera una vida mucho mejor.
confiamos en eso, ¿no? También la palabra dice que si no creyéramos que Cristo resucitó, vana sería nuestra fe. Vivamos así, hermanos, creyendo y actuando en lo que decimos que conocemos y creemos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú rescataste nuestros cuerpos físicos, Señor, de la muerte del pecado y les diste vida nueva, Señor, al conocer tu palabra. Porque una vez muertos al pecado, Señor, tenemos claro que debemos vivir para ti, Señor. Que si vivimos o si morimos, Señor, te pertenecemos. Pero qué mejor que dar testimonio de esta vida nueva, Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, Padre. Permite, Señor, también que aquellos hermanos que están pasando por necesidades en este cuerpo carnal, ya sea por enfermedad, Señor, por alguna deuda, Padre, porque no tienen trabajo, Señor. Recuérdales, Padre, que tu Espíritu nos ha llamado también a vida, Señor, que dejemos estas angustias y esos afanes. Y, Señor, que si tú tienes cuidado de las aves, cuidarás también de nosotros, que tú eres nuestro proveedor, Señor, tú eres nuestro pastor y confiamos en que por eso nada nos falta, Señor. Recuérdanos que este momento es solo un momento de transición y que estamos aquí para servir, Señor, que estamos aquí para amar y dejar huella como Jesucristo la dejó mientras estuvo en este mundo. Permite, Señor, que nos preparemos en este tiempo para que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, y nuestros cuerpos sean resucitados, Señor, estos cuerpos sean glorificados, permanezca en nosotros esa esencia que viene de ti, ese amor, ese gozo y esa plenitud, Señor. Que tu presencia siga con nosotros hasta que tú vuelvas, Señor, o nos reunamos contigo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.